Más de 10 días de bloqueos en Bolivia. Soy Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicaciones, ahora en el exilio. Buenos días. Estamos haciendo esta secuencia de estos diálogos sin permisos para hablar de la situación crítica que atraviesa nuestro país, Bolivia. Soy Senta Red, senadora por el departamento de Santa Cruz. Gusto en saludarlo. Tello Cochamani, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz. Un saludo, igual un gusto poder saludar a todos los bolivianos del mundo. Mi nombre es Luciana Campero, diputada nacional, representante del departamento de Tarija. Lo que está sucediendo en el país nos preocupa ampliamente. El sello de esta intervención, de estos diálogos, menciona a un movimiento al socialismo, un partido político que aglomera a muchos sindicatos que se han convertido en los peleadores de las carreteras, pero que en este momento llevan sangre. Quiero mostrarles este video, ¿les parece? El video de las personas que se han registrado armadas. ¡Dale, dale! ¡Avance, avance! ¿Cuál es el criterio que tienen después de estos 10 días de bloqueo que se están desarrollando en el país? Creo que todos debemos entender que el movimiento al socialismo es un grupo delincuencial, es una mafia organizada disfrazada de un partido político. Y las imágenes son claras. No solamente en esos bloqueos se lo ha visto armado, en otras ocasiones han actuado de manera delincuencial, y digo mafia porque son un grupo de individuos que se han unido para hacer daño a otros. ¿Quiénes son estos otros? Lastimosamente todos los bolivianos. Mientras que los bolivianos no entendamos que estamos peleando contra un grupo delincuencial, creo que no vamos a solucionar los problemas. Evidentemente, el resto del país, todos nosotros, buscamos la solución por la vía de la legalidad, que debería ser lo que prime en cualquier estado relativamente normal. Lastimosamente, en Bolivia, este grupo, esta mafia organizada, controla lo legal, lo que debería ser legal, y también controla lo ilegal, el narcotráfico, el contrabando, etcétera. Por tanto, creo que hoy por hoy estamos desprotegidos los ciudadanos bolivianos y debemos hacer fuerza común, no solamente los que vivimos dentro del país, sino también organismos internacionales, porque esto al final del día afecta a todos, ¿no? Creo que es importante también ver la opinión de Luciana, que está participando con aportes, investigaciones en esta situación que se ha desatado, en este fuego cruzado, que de alguna manera es la lucha en las calles, los bloqueos, y también una lucha que se ha llevado al plano jurídico, con denuncias, con situaciones que han generado una confrontación muy crítica en el masismo, con denuncias que son ciertas, pero que han sido planteadas en un momento político muy especial, y también buscando que el pueblo reaccione justamente a favor o en contra de estas dos personas masistas del levismo o del arcismo que están pugnando por el poder. ¿Qué opinás, Luciana, en ese contexto? Bueno, creo que Bolivia es el único país del mundo, en el pasado, en la actualidad y seguramente en el futuro, que hoy en día tiene un bloqueo de carreteras, pero además disputas en las mismas, solamente para defender a una persona acusada de estupro, trata y violación, entre otro tipo de delitos. Pero además, estos delitos que se le señalan al señor Evo Morales o a en este caso sindicado de haber cometido los delitos, son delitos 100% reales. Nosotros hemos podido tener acceso al cuaderno de investigación, pero además hacer nuestra investigación por nuestra cuenta y poner en evidencia
que Evo Morales ha mantenido una relación no solo sentimental, sino también sexual con una menor de edad y producto de ello ha tenido una hija. Esto, por supuesto, se cataloga como un delito que hoy en día está siendo investigado y a esto se le suma lastimosamente el cambio del fiscal general que podría favorecer en este momento al señor Evo Morales, detener la investigación y deteniendo la investigación o cambiando la comisión de los fiscales que investigan el caso, se podría perder prueba sumamente valiosa que ha sido secuestrada a través de las actuaciones y diligencias de la Fiscalía del Departamento de Tarija y al ser prueba 100% original, es decir, no es una fotocopia legalizada, sino que han secuestrado los documentos originales. Si estos se pierden por el intento que pueda hacer la Fiscalía General o la Fiscalía Departamental, obviamente también se congelaría la investigación y no quedaría lastimosamente en nada, ¿no? Pero este caso de Evo Morales me hace recuerdo mucho al caso de Christopher Coke o Dudus, es un narcotraficante famosísimo jamaiquino, donde este señor se hacía proteger por toda la ciudadanía, armaba toda la ciudadanía para no permitir que sea apresado, ¿no? Las mismas disputas que hoy se ven en la calle y a través de los videos son las mismas que se pueden observar de este caso que ha ocurrido en Jamaica y que después de un mes de disputas en la calle por fin pudieron arrestarlo y llevarlo obviamente hasta Estados Unidos porque tenerlo en Jamaica como tal iba a ser un peligro porque nunca se iba a consolidar una justicia para el pueblo jamaiquino. Entonces, no ponemos en duda, ¿no? Creo yo, el hecho de que el delito ha sido cometido y aquí también todos los aportes, las investigaciones que has hecho, Luciana, son muy interesantes, son muy importantes. Ahora, lo importante sería, creo yo, en mi opinión, considerar por qué fue este el momento que eligió el masismo para poder procesar a Evo Morales. Eso no es un tema tampoco superficial ni menor, porque definitivamente siempre supieron de los delitos que había cometido. Es más, lo favorecían. El masismo completo, toda la plana del masismo, incluido el presidente Arce Catacora, porque ya eso se lo dice a Vox Populi, los ministros, todos le hacían llegar las jóvenes, las quinceañeras, a Evo Morales. O sea, permitían esta connivencia como algo muy normal, lo normalizaron. O sea, era darle gusto a más o menos el jeque árabe. Bolivia ha tenido un gobierno, más o menos un sultanato. Eso es lo que podemos ver. Pero sin embargo, eso se lo halagaban, le favorecían la situación. ¿Por qué ahora lo consideran un delito? ¿Por qué ahora el delito intentan que la justicia lo juzgue recién? Eso no le quita el valor que tiene el delito y el peso que tiene el delito, pero veamos también el momento político. Lo usan solamente no porque el MAS sea moral, no porque el MAS sea ético, no porque el MAS quiera proteger a las mujeres, no porque el MAS y toda su plana mayor le interese que no se cometa pederastia en Bolivia o que no se abusen de las mujeres y de las correligionarias políticas, simplemente porque el conflicto de poder entre Evo y Arce Catacora no lo han podido dirimir por ninguna otra vía. Entonces lo lanzaron, o sea, no pudieron hacer congreso, no lograron dirimirlo en una vía interna al partido. Entonces lo lanzaron a una vía jurídica para que la vía jurídica genere la posibilidad de que con la comisión del delito Arce Catacora se quite a su contendor. Es una pelea de poder muy pesada, porque también en este momento el actual presidente Arce Catacora intenta que la ciudadanía tenga antipatías por Evo Morales para que él aumente su nivel también de popularidad y de aceptación, queriendo lavarse las manos, como si no fuera parte de todos estos vicios que ha tenido el poder. El problema es eso, que yo pienso que debemos advertir a la ciudadanía, que ni uno ni el otro, no hay que tomar partido por ninguno. Los delitos han sido cometidos por los dos. Este es el escenario del masismo. Estos son los vicios del masismo.
y lo que tenemos que ver es cómo salir del masismo. Yo creo que hay una pelea de dos bandos criminales en Bolivia. Están viendo la posibilidad de que se quede el bando de Luis Arce o asuma el poder y el control de Bolivia Evo Morales. En este tema, creo que la situación se torna mucho más complicada para Bolivia, porque no solamente es el frente de Evo Morales o de Luis Arce, sino que estos dos personajes de Bolivia son títeres de algo mucho más grande que se ha perpetrado en el país. Creo que el tema es mucho más amplio en este contexto. Yo no sé si ustedes tienen algún criterio cuando, por ejemplo, mostramos que ya vehículos de la policía han sido baleados, cuando hay imágenes donde se detectan francotiradores en estas acciones ya, y cuando tenemos una declaración de un exministro de la presidencia, colega del actual presidente y hombre de Evo Morales. Yo quiero, por favor, pedirles que podamos escuchar esta declaración, que es muy importante. Es la que realiza Juan Ramón Quintana. El rito del bloqueo, desafortunadamente, se alimenta a través de la sangre. El rito de los bloqueos es un rito gradual. No es de la noche a la mañana, vamos a hacer cinco puntos de bloqueo. No, es un rito. ¿Y cómo se alimenta el rito del bloqueo? Desafortunadamente se alimenta a través de la sangre. Cuando hay compañeros que son golpeados, heridos, asesinados, el bloqueo termina siendo prácticamente, ¿no es cierto?, el rito de defunción del poder. ¿Qué opinan bajo esas declaraciones? Bueno, definitivamente eso ratifica lo que dije al inicio. Es una mafia organizada. Y usted bien decía que esto no responde solo a lo interno. Y también tenemos que entender que la pelea es entre Evo y Arce. El MAS no se va a deshacer ni por el uno ni por el otro. Tienen tanto de complicidad todos los actores del MAS que la mafia que han instalado en el país en todos los niveles está superior a los dos que pelean. Bien han dicho, han venido de todas partes a tratar de solucionar el problema, que los han llevado a Cuba, que a México, y no se soluciona, porque obviamente los egos que tiene Evo están por encima de la capacidad que tenga de accionar Arce. Arce le tiene pánico a Evo Morales, ha tenido muchas oportunidades para simplemente hacer cumplir la ley y arrestarlo a Evo, y no lo han hecho. Estos hoy inoperantes que están en el gobierno quieren dejar el poder. Algo debe tener esa silla que no quieren desprenderse, pero sobre todo están buscando crear esta distracción para todos los bolivianos, cuando el 90% hoy en día de la noticia que se habla es de la polarización Evo Arce. Ha asumido recién el nuevo fiscal general del Estado. No se puede refutar democráticamente, por lo menos, cómo ascendió. Tendrá que legitimar él su actuar en la fiscalía. Entonces, primera tarea debe ser, por lo que estamos viviendo hoy en día, Evo Morales. Evo Morales es el cáncer de Bolivia, como lo es el movimiento al socialismo. Pero está en manos de la fiscalía investigar con gente proba. Difícil en estos momentos tener gente proba, ya sea en lo general como en las departamentales, pero hay que hacer la tarea. Y sobre todo, que Arce de una vez por todas le dé la orden a Del Castillo para que sea este el que dé la orden a la policía que actúe contra los bloqueadores conforme a ley. Tienen que actuar conforme a ley.
Y si ya hubo un ataque armado a la policía, pues son grupos criminales y los grupos criminales tendrán que defenderse de igual o mayor manera. Porque... ¿Qué es lo que debe hacer la oposición? Luciana, ¿Qué es lo que debe hacer la oposición en este momento? ¿Cuál creen que debería ser la participación? Yo creo que la oposición no debería dejar que avance tanto en terreno cualquiera de las dos alas del movimiento al socialismo, pero antes de irme a eso, me parece que es importante tocar algo que dijo la senadora. ¿Por qué en este momento? Primero, yo creo que hay que entender por qué el MAS siempre actúa en octubre. Yo creo que es un fetiche, pero además debe tener alguna representación simbólica para estos ritos de sangre que le encanta hacer al exministro Quintana, ¿no? En segunda instancia, creo que es importante también hacer notar que si bien parecía, yo era una de las personas que más creía que el MAS estaba peleado, se los prometo. Yo era una convencida porque más allá de las cámaras, hasta dentro del Parlamento parecía que todo el rato se iban a matar a golpes detrás de cámaras. Yo estaba convencida de que había una pelea. Pero después de lo del fiscal general, uno tiene que reflexionar también cómo si estos dos bandos están peleados, pueden convenir en elegir un fiscal. Y te pones a revisar más cosas. Por ejemplo, esta es la segunda vez que inhabilita un candidato para el Tribunal Supremo de Justicia del departamento de Tarija. Primero ligado a Lima, es decir, al arcismo. Luego, impulsado por la Anchipa, es decir, al levismo. Acompañado también del representante máximo, por ejemplo, de Manfred Reyes Villa en el departamento de Tarija, al manfredismo, que es la fórmula que ha permitido al final que tengas hoy en día un fiscal general con votos del manfredismo, porque es verdad, Manfred ha robado parlamentarios a la oposición, o sea, ha robado parlamentarios, perdón, de supuesta oposición. Tienes en esa misma votación para Mariaca gente del levismo y gente del arcismo. Pero ya revisando más a profundidad, cabalmente cuando nos empieza a faltar carburante, 2 o 3 días cuando ya empieza a haber filas, tienes bloqueos de levismo. Siempre. Este no es el primero. O sea, siempre has tenido como que esa ayuda del levismo para que el gobierno justifique la falta de gasolina y diésel en el país. A ver, yo creo que existe la pelea real, que es lógico desconfiar porque finalmente llegan a algunas concesiones y algunos acuerdos. Y acá te voy a explicar en mi análisis lo que yo observo que hace el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo está peleado entre ellos, pero lo quiere el país para ellos. Nunca se lo va a entregar a la oposición. La tiene muy clara, que es algo que nosotros como oposición no tenemos clara y no tenemos estrategia, que el poder se va a quedar con ellos. Ellos van a llevar, saben hacer la pelea tipo Sun Tzu, digamos, hasta dónde se alían, hasta dónde se vuelven a pelear en una situación de una guerra que es de intensidades variables, porque el poder no se lo van a dejar a la oposición. Entonces, trabajan en ambas de maneras realmente, te puedo decir, en diferentes dimensiones. O sea, sus ejércitos, que son sus parlamentarios, sus movimientos sociales, se mueven sabiendo que por consigna del populismo del siglo XXI al que ellos pertenecen, que son varias dictaduras que están entronizándose y teniendo vigencia en América Latina, por consigna de este populismo no pueden soltar el poder, que eso no se lo van a perdonar. Y la guerra ahora es entre ellos a expensas de la miseria, de la calamidad, del desastre que se está haciendo con el pueblo boliviano, porque se está quebrando más la producción en un país con una economía muy crítica, una debilitada, un debilitamiento total. No les importa. No les importa que el país sea viable, solo tenerlo. Y en este sentido yo creo que podríamos hablar más en las conclusiones de qué representa el ala arcista y el ala levista, porque ambos son parte de estos populismos, pero tienen conexiones, uno con América Latina. Creo que Evo Morales está en los populismos de Cuba, de América Latina, y que Arce se ha definido por entrar en la hegemonía de Irán, China y Rusia.
En eso se diferencian de nosotros los opositores, que no consolidamos un bloque, que nos atacamos entre nosotros, que no nos decidimos a qué es lo que tenemos que hacer con el país porque no tenemos lectura. Y yo creo, además, que estos dos bandos criminales en el país obedecen a una sola línea. Ellos llegan a acuerdos en momentos tan importantes como la designación del fiscal por una instrucción de La Habana. Por eso es que ellos toman una línea y hacen una designación, por ejemplo, del fiscal, ya sea en complicidad de falsos opositores que se han convertido en los que están sustentando estas dictaduras en este momento en el país. Pero cabalmente, justamente a ese punto quería llegar. Cuando hay una pelea, no sé, yo al menos en mi vida diaria, dejando de lado la política, te peleas pues hasta el último. Aquí ellos han decidido tener una pelea gradual, como dice la senadora, hasta cierto punto, pero para entre ellos definir quién es oficialismo y quién es oposición. O sea, el movimiento al socialismo ha decidido ser oficialismo y ser oposición también a ese oficialismo. No digo oposición que difiera, digamos, en la forma de pensar, sino todo lo contrario, ese dominio entre el Estado y las calles. Y eso pareciera que lo ha consolidado bien, porque también como oposición justamente no hemos sabido unirnos. Creo que aquí hay un gran problema y es que la oposición no solo se compone de los líderes, por supuesto, sino también de quienes tú has decidido tener como equipo de trabajo, y aquí ha habido un gran fracaso. Yo no sé, no he formado parte antes de una asamblea, pero la senadora sí, y va a corroborar que esta debe ser la asamblea legislativa más vendida, o por lo menos la que más diputados ha tenido que se han vendido en favor del gobierno nacional, de frente a ocultas, recibiendo favores, y eso por supuesto no es saludable ni para el país, ni para conformar un bloque opositor que realmente sea digno de disputar las elecciones del 2025. Ahí yo acoto, el MAS ha tenido la capacidad, como dije al inicio, de generar su propia oposición. Les decía, hoy por hoy el 90% de la noticia, usted agarra el teléfono y cualquier cosa es Evo Arce, la pelea de Evo Arce. Y toda la oposición ha quedado en un segundo plano, cuando en la supuesta pelea, que yo lo he sostenido en inicio, no hay pelea porque la mafia es tan bien organizada que es desde afuera. Entonces el problema son dos individuos, pero la mafia va a seguir. Va a llegar a un punto donde van a tener que sacrificar a uno de los dos. La diferencia es que uno, por el momento, tiene la legalidad en las manos para hacer que el otro, en este caso Evo Morales, rinda cuentas al Estado. Sin embargo, no tiene la valentía, la hombría Arce de simplemente dar la orden final. ¿Por qué pasa? Porque Arce le tiene pánico, le tiene terror a Evo Morales. Arce, mientras que no se libre de Evo, no va a poder gobernar lo que le resta de su gestión, que dicho sea paso, ya van 4 años de vacaciones, ¿no? Porque no han hecho absolutamente nada por el país. Es solamente polarizar Evo Arce. Ahora, ya sabemos que no tenemos una oposición viable, que nuestra oposición es muy débil en Bolivia, pero además que hay la existencia de muchos opositores funcionales. Ya sabemos que los partidos políticos solamente funcionan en tiempos de elecciones, y durante estos 4 años de gobierno de Luis Arce, del masismo, no han generado realmente políticas que sean para todos los bolivianos. ¿Cuál creen que es la solución frente a todo este escenario? O sea, por ejemplo, el Comité Cívico de Santa Cruz, que es un comité fuerte a nivel nacional, ¿qué solución podría darle al país en pleno frente a una oposición débil, a una oposición que se traiciona, una oposición que no está en el contexto
tan importante que está viviendo el país? Bueno, nosotros vamos a ir siempre por la vía de la legalidad. Difícil actuar bajo ese paraguas hoy en día, es totalmente difícil. Estamos en una situación totalmente adversa a quienes tratamos de que todo sea por la vía legal, pero no hay que desfallecer en eso. Necesitamos, y si no aprendemos lo que estamos viendo los venezolanos, y ya ni siquiera irnos lo que estamos viviendo hoy en día, la única forma de ir y sacar al movimiento al socialismo es buscando, de repente ya es imposible que haya un solo frente de oposición, pero sí ver la unidad en el país. ¿Y a qué me refiero unidad? Se juntarán pues quienes hace más de 30 años están en ejercicio de la política y no han podido ganar una elección, pero siguen dando vuelta, con los nuevos exponentes de la política, y se tendrá que hacer una encuesta de ver quién es el mejor posicionado, uno en el país y otro en cada uno de los departamentos. Porque no solamente ganar el más en la votación, tenemos que tener el Congreso. Y digo tenemos, me refiero a todos los bolivianos no masistas. O sea, hay que tener el control también en el Congreso. Hay que llegar a tener 2/3 de oposición, pero una oposición en favor del país. Porque, ¿qué vemos ahorita? El gobierno logró dividir en su momento entre arcistas y evistas, pero en 2 o 3 casos se han unido como si nada. Uno de ellos es, si no me equivoco, el anteaño pasado fue la elección y ahí me corrigen nuestras parlamentarias, del defensor del pueblo. Para eso sí se unió, tanto evista como arcista. Entonces no existe la pelea. No existe la pelea del movimiento al socialismo. No existe la pelea del movimiento al socialismo. Porque cuando hay negocio por detrás, ellos se unen. Y desde mi punto de vista, es una nueva constitución. Ahora, yo creo si la legalidad no da, un ratito, si la legalidad en este momento no da, pues también todos los ciudadanos tendremos que hacer valer nuestros derechos. ¿Eso cómo será? En el cortísimo tiempo lo sabremos, porque la situación política del país se está dilatando. El 20 de diciembre sabremos quiénes son los partidos habilitados y en 2 meses más sabremos quiénes son los candidatos. Y ahí, quienes opten por ser partícipes, ya sean diputados o senadores, y quienes desde la trinchera de la ciudadanía estemos velando por un mejor país, creo que tendremos que unir fuerza para que el que gane sea el país. Y como dice Elena de Chile, por la razón o por la fuerza, y se tendrá que ganar al movimiento del socialismo en las urnas y en las calles, porque ellos no van a dejar las calles si pierden en las urnas. Creo que no nos hemos dado cuenta del enorme riesgo que corremos. Seguimos actuando como si estuviéramos en épocas normales, preparándonos para unas elecciones más o menos dentro de una normalidad, y eso muestra realmente que la oposición está desubicada en el tiempo que estamos viviendo, porque el tiempo que estamos viviendo es un fuego cruzado entre Evo y Arce, que quieren seguir reproduciéndose en el poder. O sea, el MAS tiene un proyecto de reproducción del poder. Nosotros no tenemos un proyecto de reconstitución, de reconstrucción nacional, que es el que deberíamos tener. Cuando uno ha habido una hecatombe en un país, tiene que tener un proyecto de reconstituirse, reconstrucción. Y estamos como si no pasara nada, que se presenten los candidatos sin poder generar acciones para poder permitir una solidez de parte de la oposición. Una oposición débil, sin norte, a la deriva, con huecos y haciendo aguas por todos lados. ¿Qué posibilidades nos va a dar para una próxima gesta eleccionaria? Entonces, debe haber una preocupación en primer lugar para ver cómo consolidamos un bloque. Sigo insistiendo en el bloque. El bloque
se destruye cada vez que se intenta hacer, porque otra vez volvemos al ataque intestino. La oposición no tiene en realidad una metodología, una capacidad. No creo que se pueda elegir una oposición por encuesta en este momento entre todos los que están debilitados. Tiene que ser fruto de encuentros y de la posibilidad de decidir por el bien del país. Estamos acabando la democracia, perdiendo, esta es la última línea, estamos perdiendo la posibilidad de ser libres, estamos perdiendo, o sea, estamos en una situación absolutamente crítica y es como que no quisiéramos reaccionar. Cada uno está tratando de vender su candidatura y eso no es correcto. En el país tiene que haber una inteligencia política para poder solucionar esto y encontrar cuál es la fórmula correcta para reconstituir una oposición en un momento de absoluta crisis, porque eso es lo que estamos viviendo. Mire, Roxana y senadora, les doy un ejemplo. Las mesas de diálogo desde el Comité Pro Santa Cruz la hicimos en 2 ocasiones, en el 2019, una a la cabeza del doctor Fernando Cuellar, otra a la cabeza de Luis Fernando Camacho, y en el 2020 otra a la cabeza de Rómulo Calvo. Y invitamos a todos los jefes políticos, y repito, son casi los mismos, hace 30 años y no ha ganado ni uno una elección. ¿Ya? Y todos decían, sí, hay que unirnos, pero en torno a mí. O sea, a la unidad en torno a mí. Cada uno dice, mi encuesta dice que yo soy. Por eso yo hablo de una encuesta general. Y será esa encuesta que no diga, ¿sabe qué? ¿Verdad? Y de repente es Luciana o la senadora senta a nivel nacional, que sea la presidenta, y el segundo sale Pepito Pérez. Ok, eso tendrán que ser a nivel nacional. Y buscaremos los mejores elementos para que vayan de senadores, para que vayan de diputados. Yo insisto que hay que tener el Congreso, porque al final las leyes, sí, porcentualmente se tienen que cambiar en el Congreso. Es importante. Por eso tiene que ir, desde mi punto de vista, unido, si se gana un ejecutivo, con el legislativo. Caso contrario, tendrán que hacerse acuerdos para que el ejecutivo, para que el legislativo pueda trabajar y destrabar muchas cosas que el gobierno del MAS, cuando tenía los 2/3, hizo con rodillo. Entonces, aquí tiene que ir de la mano necesariamente el que gane el Ejecutivo con el Legislativo. Y la única forma es viendo quién se puede desprender y tiene posibilidades de unirse. Una persona ya dijo que no se va a unir con nadie. Entonces, ese no hay que dejarlo ser ni presidente de su barrio. Entonces, ese ya está claro de que él no piensa en el país desde mi punto de vista. ¿No? Entonces, no aquí lo que tenemos... del país porque ya tal vez ha adoptado una línea y esa línea es la continuación con la dictadura, ¿no? Yo pongo y repito, si no hemos aprendido con los años que lleva Venezuela, más de 20 años, en 5 o 6 elecciones que han tirado tunda el oficialismo porque aparecían 20 candidatos, y si no aprendemos de nuestro error del 2020, que vimos que fueron 8 candidatos, y conformándose con tener 1 o 2 puntos, y el mayor creo que llegó a 17, creo, no estoy seguro, es que de repente los que se están dedicando a la política partidaria no la entienden, o sus egos están por encima de pensar de verdad por el bienestar del país. ¿Puedo? Sí. Yo creo que aquí hay algo igual que hay que poner en evidencia, que parecen cosas chiquititas, pero que a la larga terminan siendo importantes y son las que no viabilizan una unidad. En primera, ese ego del presidenciable, ¿no? Porque unos 2 años antes todos se creen presidenciables, lanzan su candidatura para después
ir a cuotear sobre una realidad que no tienen, ¿no? Sobre un 1 o 2% espacios para tener parlamentarios. Y lastimosamente esos son los que luego terminan pactando con el masismo, ¿no? En un escenario donde probablemente puede perder la oposición. Dios quiera que no sea así y no haya la necesidad de que luego esos parlamentarios se prostituyan al MAS. Pero yo sí tengo un poco más de fe. A mí no me gusta solamente criticar. Yo solamente me voy a dedicar ahora a criticar a uno, al que yo he visto que realmente trabaja de la mano con el MAS, que tiene ahí a su mini bancada trucha, negociando la ley del oro, los créditos, el fiscal. A ese sí que no lo tomo ni considero en cuenta, y yo sí me voy a dedicar a apuntarlo con el dedo porque es parte de ese mal a la democracia, es parte de quien enriquece a la dictadura, ¿no? Entonces, pero sí creo que hay una unidad que se está gestando y que se está frenando un poco porque los que estaban como que conversando para esa unidad empiezan a lanzar, ¿no? Sus candidaturas. Yo aquí, esta es mi propuesta, que no, pues así no se puede. Estábamos tan bien, iba avanzando tan bien y ya salen estas cosas. Sin embargo, yo no pierdo la fe de que se geste esa unidad con los líderes de hace 30 años que hacen falta. Tampoco hay que tirar a la bolsa la experiencia, pero también con los nuevos líderes. También con esos presos políticos que hoy en día han acallado y hasta están perdiendo su oportunidad y su derecho de participar en esta elección. Yo creo que sobre todo hay que sabernos escuchar más a pleno y hay que saber a quién no escuchar. Yo creo que ahí sí radica el problema. Yo me voy a enfocar, como digo, solo en eso, porque radica el problema ahí en que no apuntamos, en que no cernimos y en que escuchamos también a cualquiera cuando en realidad lo único que buscan algunos es infiltrarse. Pero sí creo que hay la oportunidad de gestar esa unidad. No sé si a través de una encuesta se definirá o sea, para mí ahí sí, a diferencia de Tello, yo no creo que esto pasa por una encuesta de elegir entre los que tienen 8%, porque ahora sí salen, ¿no ve? Todos tienen 8%, Evo incluso. Yo no creo que esto pase entre definir en una encuesta de solamente los que tienen 8%. Esto pasa más bien por un programa que le dé una alternativa económica distinta al país. Porque la cabeza la puede representar cualquiera de estos líderes. Eso no tiene que interesar. El tema es qué le estamos proponiendo al país, por dónde pasa esa reconstrucción que mencionaba la senadora, por dónde pasa ese convencimiento a la ciudadanía para tener los 2/3 que decía Tello, y eso depende netamente de un programa que pueda unificar a la gente. No sé si toda la gente se va a unir en torno a una ideología, ¿no ve? Porque para ganar la presidencia, por supuesto, tienes que convencer a más del 50% del país, pero sí en torno a un proyecto, a una esperanza que le podamos dar al país, que eso no se ve hace tiempo y hoy en día se necesita hablar sobre todo de una propuesta económica que le haga entender a la gente que con este modelo ya no va más, pero tenemos una esperanza con esta propuesta en torno a esta unidad, porque no vamos a obligar pues a gente llena de egos a unirse en torno al más popular, sino que hay que obligar a la gente llena de egos en torno a unirse a una propuesta y para mí eso es indispensable y yo no he visto que nadie lo haya hablado hasta el momento, ¿no? La propuesta es sumamente importante y la propuesta no es pues solo prohibir los bloqueos y cárcel como Nayib Bukele o decir la unidad y punto como otros. Hablemos de una propuesta económica seria. Ya no le estamos vendiendo gas a la Argentina. Cada día sube más el precio de la canasta familiar. No hay dólares, no se permite exportar, importar. La gasolina va a subir obligatoriamente porque ya ni siquiera tenemos gas para vender a otros países. Entonces, esas son las preocupaciones que realmente nos tienen que abocar por lo menos estos 3, 4 meses que quedan. Coincido. Ojo, yo no dije, ojo, disculpe, yo no dije que no participen los que no vienen ganando elecciones. He dicho que hace 30 años los mismos no ganan elecciones. Yo no creo que tengamos democracia, sinceramente, porque hemos perdido toda la institucionalidad que quedaba en este No país. hay democracia. Creo que no hay democracia en Bolivia. ver, El momento y por que eso ya la tienes, unidad es importante. Para que el momento que dirigamos tú un tienes poco, presos políticos, el momento que tú tienes gente exiliada, el momento en el que te han secuestrado hasta la voz, ya no tienes democracia.
A ver, para que Yo dirijamos. decía, algo de democracia queda para que esos 5 o 6 candidatos que tienen 8%, si se unen, se suma y se puede ganar hasta en primera vuelta. Pero es solamente con desprendimiento de las personas. Si no, vamos a estar ya coteja, como se dice, con Venezuela. Creo que para reconducir un poco el diálogo, tomando un poco todas las participaciones, coincidimos en que primero debemos tener una visión de país. La oposición debe configurar una visión de país. Solo se puede unir a través de esa visión de país, de una propuesta para el país con respecto al cambio de modelo económico, que es urgente. Hay que ir rompiendo los paradigmas que ha instituido el MAS y que son para ellos inamovibles, al punto que nos generaron una prohibición de hablar de esos paradigmas, ¿no? No se los podía tocar. El modelo de ellos era intocable. Sin embargo, ahora lo vemos un modelo absolutamente fracasado. Entonces, este fracaso nos lleva a una propuesta país poniendo las cosas claras. La defensa de la democracia, de los derechos y de los valores democráticos, de las libertades democráticas y de un modelo económico liberal que permita que cada individuo pueda apostar y que el Estado no acapare todo. Porque ahora este modelo que nos instituyeron diciendo que era un modelo social, plurinacional, económico, es un partido político que se ha apoderado de la economía, que se ha apoderado mediante sanciones, leyes, cepo, para poder dominar y para tener la economía en sus manos y para ahogar a todos los actores económicos, sociales y políticos, a unos con persecución, a los otros con normativas que no les permiten la exportación, que no les permiten nada. Ahora, esta crisis que se ha generado del dólar, para mí es una crisis generada a propósito para que el país siga en manos del Estado. Todas esas cosas tenemos que sentarnos en una mesa, discutirlas. Los actores políticos tienen que hablar de esto. No puede ser que no estemos en mesas de conversaciones y de diálogo para poder generar la visión país sobre la cual vamos a definir en última instancia quiénes serán los exponentes. El ejemplo de Venezuela es algo que no se puede dejar de emular. O sea, ya no tenemos nada que inventar. María Corina Machado fue capaz de pasar por encima de todas las situaciones que le puso, de impedimento que le puso el régimen de Maduro. No era un candidato, ella no pudo ser candidata, puso otro candidato. No pudo ser ese otro candidato, se puso otro candidato. La oposición se preparó a luchar por principios, por ideales, por una visión país, no por candidatos. No es, pues no personalicemos ahora las cosas. En la batalla puede ser general cualquiera que esté casado con la idea, que tenga la decisión de pelear por su país. Lo que tenemos que ver es eso, salir del oscurantismo, salir de toda esa competencia desleal, de esos liderazgos personalizados, de esos jefazos, porque desgraciadamente hemos copiado la ideología del MAS, que tiene que haber un jefazo, un único y nadie más. Y todos los demás no sirven, a todos los demás se les da título de traidores, se generan una serie de críticas y de situaciones incluso difamatorias. Entonces, es cambiar nuestra mentalidad para ver cómo vamos a reconstruir esta oposición, para reconstruir nuestro país. Y creo que cambiar el modelo, definitivamente. Totalmente. Y creo que el Comité Cívico, después de esta conversación, puede generar estos espacios, estas mesas de diálogo opositoras para la transformación y para que podamos recuperar el país. El país nos los han destruido en lo económico, en lo social y en lo moral. Y creo que es el tiempo de que tengamos que también conducir mediante las instituciones o reconducir mediante las instituciones que todavía tienen credibilidad en Bolivia a toda la línea opositora
que existe en Bolivia. Bueno, hay una tarea importante por hacer. Hemos tenido el gusto de compartir este diálogo, hemos agotado el tiempo y de verdad un agradecimiento a las personas que nos hemos brindado para hacer este análisis de cara a nuestro país con la mejor voluntad, buscando esclarecer la situación en la que nos encontramos, buscando caminos de solución. Eso es lo importante porque el diálogo siempre enriquece, aprendemos unos de otros y en el país tenemos que aprender a dialogar, incluso teniendo opiniones diferentes, porque esa es la democracia, que aunque esté enrarecida, nosotros debemos practicarla. Y bueno, yo me despido de ustedes con un gran abrazo y vamos a seguir enriqueciéndonos con estos diálogos. Así es. Muchas gracias y con seguridad que vamos a necesitar hablar más. Exactamente, así es. Sin permiso, hemos tomado la palabra el día de hoy y que las fuerzas del cielo estén con Bolivia. Así.